Todo empezó con la llamada de mi suegro. No la típica llamada de domingo para preguntar cómo va la semana o si nos pasamos a tomar café. No. Esta fue a las 3:22 de la madrugada, con la voz temblorosa y una frase que todavía me suena en la cabeza como una sirena: Álvaro, ¿tú sabes con quién está Lucía ahora mismo? No supe qué responder. Estaba medio dormido, tirado en el sofá porque hacía 2 días que ella me había pedido espacio y dormía en la habitación. En mi cabeza solo había niebla, pero en el pecho se encendió una alarma. ¿Cómo que con quién está?, pregunté, incorporándome de golpe. Acabo de verla. Aquí en el paseo marítimo. Con un tío. Besándose. Te juro por mi vida que era ella. Y ahí empezó todo. Colgué sin despedirme y me vestí con lo primero que pillé del suelo. No encendí ni la luz. Salí de casa como un loco, con las llaves temblando en la mano, y conduje hasta el paseo con el corazón en la garganta. No sé qué pensaba encontrar. Parte de mí quería que fuera un error, un malentendido, que mi suegro se hubiera confundido o estuviera borracho. Pero no lo estaba. Él nunca llamaría a esa hora para soltar algo así si no lo hubiera visto claro. El paseo estaba lleno de vida para la hora que era. La brisa del mar, los últimos borrachos riendo por las terrazas, un par de policías patrullando en bici. Y allí, a unos 20 metros, justo frente a la heladería cerrada de la Gijonenca, vi a Lucía. Con un hombre. Se estaban abrazando, como si acabaran de despedirse. Y no era un abrazo de colegas. No, era ese tipo de abrazo con el que uno se despide de alguien que no debería estar abrazando. Largo. Demasiado íntimo. Y cuando se separaron, se quedaron mirándose como si doliera alejarse. Le tocó la cara. Ella sonrió. Le dijo algo al oído. Y se fue caminando en dirección opuesta, sin mirar atrás. No hice nada. No me acerqué. No grité. No armé el numerito. Me quedé en la oscuridad de la calle paralela, viendo todo desde el coche. Apagué el motor. Me bajé y encendí un cigarro, uno de esos que tenía en la guantera desde hacía meses, porque había prometido que ya no fumaba. El encendedor casi se me cae de los nervios. Y me quedé ahí. Fumando. Mirando el mar. Pensando que igual era otro tipo de abrazo. Que igual era un compañero del trabajo. Que igual. Pero por dentro, ya lo sabía. Solo me repetía, no puede ser tan cabrona. Cuando volví a casa, ella ya estaba durmiendo. O fingiendo dormir. Me metí en la cama sin decir nada, con la ropa puesta, y me quedé mirando el techo hasta que amaneció. No hablé. No pregunté. No lloré. Al día siguiente hice café, como siempre. Se lo serví en su taza favorita. Y ella me dio los buenos días como si nada. Como si la noche anterior no hubiera pasado. Como si no acabara de romper algo que no se repara con disculpas. Y ahí supe que esta historia, mi historia, no iba a tener un final bonito. Los días siguientes fueron como vivir en un piso con las ventanas cerradas y el aire viciado. Lucía actuaba con una naturalidad tan bien ensayada que por momentos me hacía dudar si yo mismo no me lo había imaginado todo, si no habría confundido a otra mujer con ella, si no habría proyectado mis inseguridades. Pero entonces recordaba su abrigo beige, el que colgaba en la entrada de casa, el mismo que llevaba aquella noche, su forma de andar, la coleta baja que siempre se hace cuando no tiene ganas de peinarse demasiado, y entonces me volvía a la realidad. Lo vi todo. Nadie me lo contó. No fue una suposición. No fue un mensaje raro. La vi. No puedo borrarlo. Pero tampoco podía demostrarlo, y eso era lo peor. En mi cabeza no había paz. Yo sabía lo que vi, pero no podía usarlo como prueba.
No podía entrarle a gritos diciendo te vi anoche, porque en el momento en que ella lo negara, la conversación se acabaría y la historia cambiaría de manos. Me convertía automáticamente en el paranoico, en el celoso, en el obsesionado. Ella lo negaría todo con la misma sonrisa con la que me dice te he dejado la comida en la nevera. Y ahí está el verdadero infierno, cuando sabes algo, pero no puedes usarlo todavía. Entonces empecé a observar. A callar más de lo que hablaba. A tomar nota mental de cada gesto, cada detalle. Y no hacía falta escarbar mucho. En cuanto dejé de ser el marido que habla de su día y empieza a hablar del suyo, noté que ella hablaba menos también. Ya no me contaba quién era el nuevo en su trabajo, ni con qué niños había tenido problemas esa semana. Las charlas se redujeron a lo mínimo. Los silencios, que antes eran cómodos, empezaron a volverse pesados, como si ninguno quisiera ser el primero en romperlos. La cena, el café, la tele, todo lo hacíamos juntos, pero en automático. Como dos desconocidos que comparten piso por obligación. A veces ella hablaba con alguien por WhatsApp y se le escapaba una sonrisa, de esas que ya no tenía conmigo, y luego me miraba de reojo como para asegurarse de que no la había notado. Yo sí la notaba. Lo notaba todo. Cada vez que ponía el móvil boca abajo. Cada vez que se reía sola y luego salía a fumar. Cada vez que se arreglaba más para ir a trabajar y se perfumaba con uno de esos frascos que tenía guardados para ocasiones especiales. Ya no hacía falta espiarla. Me lo estaba poniendo en bandeja. No lo ocultaba del todo. Solo lo disimulaba lo justo para que si yo decía algo, pudiera negarlo. Y eso es lo que más duele, que no intentaba ocultarlo porque sabía que yo no iba a hacer nada. Y tenía razón. No hice nada. No todavía. Hasta que un viernes por la tarde dijo que tenía una reunión con una familia del centro y que se iba a quedar a tomar algo con sus compañeras después. Lo soltó con la voz tranquila de quien ya tiene la noche planificada. Lo dijo mientras preparaba una ensalada para ella sola, porque yo ya había dicho que no tenía hambre. Me miró solo un momento, como para medir mi reacción. Y yo le dije que vale, que disfrutara. Ni me molesté en fingir entusiasmo. Me limité a mirarla y decirlo con una frialdad que incluso a mí me sorprendió. Ella sintió sin más, se cambió de ropa, se puso unas botas que no usaba desde hacía un año, y salió. Yo no la seguí. No me fui detrás como un detective de serie. No me escondí detrás de ningún coche. Simplemente llamé a su compañera Irene, la única del trabajo que conocía de verdad, y le dije, Irene, Lucía está con vosotras esta noche. Al principio dudó, como si no supiera qué decir, pero después se le escapó un no sé si debería decirte esto, Álvaro, y eso ya fue suficiente. No hizo falta que completara la frase. Le agradecí el silencio y colgué. No le pedí más. No le expliqué nada. Y me senté en el sofá. Pasé horas mirando la tele sin ver nada. Era como si el tiempo se hubiera congelado. Esperé hasta las 2 de la mañana. No volvió. A las 3, tampoco. A las 3:20, por fin, escuché el ascensor y luego la llave en la puerta. Entró despacio, sin hacer ruido, como si eso evitara el hecho de que llevaba 8 horas desaparecida. Se quitó los zapatos en la entrada, caminó descalza hasta el baño, y se encerró. Me levanté y me acerqué a la puerta. No dije nada. Solo escuché. Agua corriendo. Luego silencio. Luego su respiración, más agitada. Me alejé. Cuando salió del baño, me encontró en la cocina. Fingí que estaba bebiendo agua. Me miró con cara de no esperaba verte despierto. Yo simplemente le dije, ¿lo pasaste bien? Ella, sin pestañear, respondió, sí, estuvo bien. Me hacían falta estas noches. Y ahí lo entendí todo.
Ya no tenía miedo. Ya no necesitaba esconderse del todo. Porque ya se había ido, aunque su cuerpo siguiera aquí. Ya no pedía permiso. Ya no buscaba excusas. Y eso, por raro que parezca, me calmó. Porque por fin sabía que no era paranoia. Que no era una sospecha. Era un hecho. Esa noche no dormí. Me senté en el salón hasta que salió el sol. Pensando en lo que vendría. En cómo iba a manejarlo. Porque si algo tenía claro es que no me iba a quedar cruzado de brazos. Pero tampoco iba a explotar como un adolescente. Iba a hacerlo a mi manera. Iba a hacerlo bien. Y eso fue el inicio del plan. El sábado amaneció con ella haciendo café como si nada. Llevaba la bata gris que usaba siempre, esa que tenía un pequeño agujero en la manga y que nunca quiso tirar, como si todavía fuéramos esa pareja que se despierta con la radio encendida y se besa en la cocina entre tostadas. Pero yo ya no jugaba a fingir. Me senté frente a ella en la mesa, la miré mientras revolvía el azúcar y le pregunté directamente, sin rodeos, sin pausa, sin levantar la voz. ¿Quién es? Ella se quedó inmóvil, con la cucharilla flotando en el café como si no hubiera entendido la pregunta. No hizo falta repetirla. Solo me sostuvo la mirada unos segundos y después se encogió de hombros, como si eso la liberara de tener que darme una respuesta completa. No sé de qué hablas, dijo. Yo no respondí, solo la seguí mirando. Ella suspiró, dejó la taza sobre el plato y cruzó los brazos. ¿Me estás acusando de algo? Me reí, no porque fuera gracioso, sino porque no podía creer que tuviera la cara de decirlo así, como si yo fuera el que estaba malinterpretando todo. Me levanté, fui al salón, tomé las llaves del coche, y le dije, vístete, vamos a dar un paseo. Me preguntó a dónde. Le dije que ya lo vería. Durante el trayecto no hablamos. Ella miraba por la ventana como si el paisaje le interesara más que lo que estaba a punto de pasar. Yo manejaba sin prisa, directo al sitio donde todo había empezado. El paseo marítimo, un banco vacío frente al mar, el mismo donde la vi abrazada a otro. Me estacioné, bajamos, y me senté en el mismo lugar donde estuve aquella noche. Ella se quedó de pie, incómoda, como si supiera lo que venía pero no quisiera enfrentarlo de pie ni sentada. Lo vi todo el otro día. Estabas aquí. Con él. Te abrazaste, te besó la frente, le sonreíste como si lo conocieras de toda la vida. Su respiración cambió, no dijo nada. No lo supe por un mensaje, no me lo contaron, no revisé nada tuyo. Te vi. Con estos ojos. Y desde entonces duermo al lado de una mujer que ya no reconozco. Entonces sí habló, pero no para negarlo. Solo dijo, no quería que fuera así. No me reí esta vez. Ni grité. Solo pregunté, ¿desde cuándo? Ella se sentó a mi lado, como si le pesaran las piernas. No sé, unos meses. Fue sin querer. No lo planeé. Esa frase, fue sin querer, me dio más rabia que cualquier confesión. ¿Cómo se hace eso sin querer? Te tropezaste y caíste en sus brazos. Ella agachó la cabeza. No fue algo físico desde el principio. Era hablar. Sentirme escuchada. Me hacía reír. Me hacía sentir viva. La miré con la cara dura de quien ya no busca excusas, solo hechos. ¿Y yo qué era, un mueble, un cajero automático? No respondió. Estuvimos ahí, en silencio, con el mar como ruido de fondo, mientras la verdad caía a pedazos entre nosotros. ¿Te acostaste con él?, pregunté, sabiendo que la respuesta ya no importaba. Ella dijo que sí. Sin adornos. Sin explicaciones. Lo dijo como quien entrega una caja vacía. Fue una vez. Mentira. No dije nada. Me levanté,
caminé hasta el coche, y le dije que si quería venir, que lo hiciera, que yo ya había escuchado lo suficiente. Subió sin decir palabra. En casa, cada uno se fue a una punta distinta. Yo al salón. Ella al dormitorio. No hubo insultos. No hubo platos rotos. Solo una calma falsa, esa que aparece cuando ya no queda nada que defender. Al día siguiente, ella intentó acercarse. Me preparó el desayuno, me dejó una nota en la mesa diciendo que necesitábamos hablar bien, con calma. Yo no respondí. No había nada más que hablar. Me preguntó si la odiaba. Le dije que no, que ojalá pudiera odiarla, porque sería más fácil. Pero no la odiaba. Solo me sentía vacío. Como si me hubieran quitado algo sin darme tiempo a despedirme de ello. Esa noche, dormí en el sofá otra vez. Ella no me buscó. Al tercer día, me preguntó si quería divorciarme. Le dije que aún no lo sabía. Que lo iba a decidir yo, a mi tiempo, y que si pensaba que iba a ser ella la que pusiera los tiempos, se equivocaba. Entonces intentó justificarse. Estábamos mal desde hace tiempo. No me sentía vista. No fue por él, fue por mí. Tú también estabas distante. Cada frase era un intento desesperado por sacarse parte de culpa, por diluir su decisión en una supuesta cadena de errores compartidos. Pero no lo era. Yo no elegí a nadie. Yo no me fui. Yo no mentí. Yo no me escabullí con excusas. Yo estuve. En cada comida, en cada rutina, en cada conversación forzada. Porque eso es el amor cuando no todo va bien, quedarse. Y ella no se quedó. Se fue. Aunque no se haya mudado aún. Ese miércoles le dije que se fuera unos días, que necesitaba espacio. Cogió una maleta, metió lo básico, y se fue a casa de su hermana. Me dejó el piso en silencio, con su cepillo en el baño, sus zapatos en la entrada, y un vacío tan concreto que me dolía verlo. Pero me vino bien. Necesitaba ese espacio. No para pensar si la perdonaba, sino para decidir cómo quería terminar esto. Porque ya lo tenía claro. No había vuelta atrás. Cuando Lucía se fue a casa de su hermana, la sensación en casa cambió. El aire se sentía más denso pero más sincero, ya no estaba la incomodidad de verla moverse por el piso como si no hubiera hecho nada, ya no tenía que aguantar esa calma hipócrita que tanto me hervía por dentro. Me levantaba, desayunaba y trabajaba en silencio, sin interrupciones, sin fingimientos, sin mirar el reloj preguntándome a qué hora llegaría o si tenía otro mensaje escondido en el móvil. Pero no confundas mi calma con resignación, porque esos días los usé para organizar mi cabeza, pero también para planear cada detalle de lo que venía. No estaba dispuesto a dejar que todo esto terminara con un simple portazo o una conversación fría delante de un abogado. Si ella había jugado sucio, yo también iba a ensuciarme las manos, pero a mi manera, con orden, con precisión, sin gritar, sin perder el control, sin permitirle hacerse la víctima. Iba a hacerle sentir el mismo vacío que ella me dejó, pero no con palabras, sino con acciones. Empecé por lo básico. Hablé con el dueño del piso, que es amigo mío de toda la vida, y le pedí que iniciara el proceso para sacar a Lucía del contrato de arrendamiento. Le dije que en cuanto ella volviera, yo ya no iba a estar, que el lugar quedaría a su nombre si él quería, pero que yo no seguiría pagando la mitad de nada. No le costó entenderlo. Le conté por encima lo que había pasado y no me pidió más detalles. Haz lo que tengas que hacer, tío, me dijo, y colgó. Luego fui al banco. Teníamos una cuenta conjunta donde ingresábamos cada mes una parte para gastos comunes. Cerré mi parte. Cancelé el acceso automático. Transferí lo mío a una cuenta nueva que abrí esa misma mañana. Me llevé el dinero sin dejar ni una explicación, sin decirle nada.
Ella se enteraría sola cuando no pudiera pagar el recibo del seguro o cuando su tarjeta fallara en el supermercado. Lo justo. Nada más. Después de eso, empecé a revisar nuestras cosas. Todo lo que habíamos comprado juntos, cada mueble, cada electrodoméstico, cada objeto de valor, incluso los regalos que le hice en cumpleaños pasados. Hice una lista. Marqué lo que era mío. Lo que yo había pagado con mi dinero, sin discusión. Lo que no estaba en esa lista se quedaría con ella. No iba a pelear por una cafetera ni por una lámpara. Pero mis cosas, las que yo había comprado, las que me pertenecían, esas me las iba a llevar. Reservé una furgoneta para el siguiente viernes, contraté a 2 chicos que trabajan en la empresa de mudanzas de un amigo, y les dije que necesitaría 2 horas como mucho. Les pagué por adelantado y les pedí discreción. Ni una palabra, ni una pregunta, solo cargamos y salimos. Me dijeron que sí. Ese mismo viernes, mientras ella seguía fuera, empaqué todo. Sin rabia, sin desorden, sin destruir nada. Solo lo mío. Ropa, equipo informático, libros, herramientas, algunas piezas de decoración que yo había elegido. Lo metí todo en la furgoneta y lo llevé al piso que había alquilado 2 días antes. Un apartamento pequeño, funcional, en el centro, cerca del trabajo. Me gustó por lo simple. Nada que recordara a ella. Ninguna pared que me hablara de su risa. Solo paredes. Limpias. Neutras. El día después de la mudanza, fui a la oficina de correos y envié una carta certificada a casa de su hermana. Dentro, había un sobre con la dirección del nuevo piso, una copia de la lista de pertenencias que me había llevado, el contrato de cierre de la cuenta bancaria y un mensaje claro: lo nuestro terminó el día que me mentiste. No esperes que lo arreglemos. No quiero verte ni escucharte. Lo que no me pertenece, no lo quiero. Todo lo que está en esa lista me lo llevé, lo demás es tuyo. No me busques. No firmé con mi nombre. Solo puse la fecha. No por misterio, sino porque no necesitaba dejar más huellas. Esa misma tarde, recibí un mensaje suyo. Solo ponía: ¿dónde estás? ¿Qué es esto? No respondí. Me llamó 3 veces. No contesté. Me envió un audio que no escuché. Lo borré sin abrirlo. A la hora, mandó otro mensaje, esta vez más largo: Álvaro, ¿me puedes explicar qué significa todo esto? Fui a casa y no hay nada tuyo, te mudaste, esto es en serio, ni una conversación vas a darme, ¿de verdad vas a ser tan cobarde? Leí el mensaje completo. Lo leí 2 veces. Y no dije ni una palabra. Porque en esa frase, vas a ser tan cobarde, entendí que todavía no había entendido nada. Que para ella, el problema era que yo había decidido salirme de su historia sin pedir permiso. No que ella me hubiera traicionado. No que me hubiera mentido. No que hubiera arruinado lo que teníamos. El problema, para Lucía, era que yo ya no estaba dispuesto a hablarle. Durante esa semana no dejé que nadie me distrajera. Mis padres preguntaron por ella, les dije que se había ido unos días. Mis amigos más cercanos ya sabían lo que había pasado, pero respetaron mi silencio. No necesitaba consejos. No necesitaba apoyo. Necesitaba ejecutar mi plan sin interferencias. El viernes por la noche, ya instalado en mi nuevo piso, recibí una última llamada suya. Esta vez la dejé sonar. No contesté. Al día siguiente, cambié de número. Cerré todas mis redes sociales. Borré fotos. Eliminé recuerdos digitales. No dejé espacio para que pudiera volver por ninguna rendija. Y en cuanto terminó el mes, pedí a mi jefe que me asignara al proyecto que se estaba montando en Madrid. Era una buena oportunidad. Un cambio de ciudad.
Otro aire. Aceptaron. Me voy en 2 semanas. Dejé una carta de aviso al casero de mi nuevo piso. En Madrid me espera otro apartamento, otra vida. No tengo miedo. No tengo culpa. Y sobre todo, ya no tengo a Lucía. No pensaba volver a verla. No quería. No me interesaba escuchar excusas, explicaciones tardías, ni esa necesidad de muchas personas de cerrar las cosas con una charla, como si una conversación pudiera deshacer todo lo que se hizo. Había tomado la decisión de desaparecer, no por orgullo, sino por respeto propio. Quien traiciona de esa forma no merece ceremonias. Pero las cosas no siempre salen como uno quiere. Faltaban 3 días para mi traslado a Madrid cuando me crucé con ella en el supermercado, de todos los sitios posibles. No fue una coincidencia agradable. Fue un golpe seco, directo, inevitable. Iba yo solo, con una cesta en la mano, buscando un cepillo de dientes y algo de comida para los últimos días, sin pensar en nada. Me la encontré de frente en el pasillo de los lácteos, con el pelo recogido, sin maquillaje, y esa cara que pone cuando no duerme bien. Me vio y se quedó quieta. Yo también. No intentó escapar. Caminó hacia mí como si aún tuviera algún derecho de hacerlo. Me saludó con un simple hola, con un tono bajo, cargado de inseguridad, y yo no dije nada, solo asentí con la cabeza, sin mirarla más de 2 segundos. Ella fue directa, porque sabía que no tenía tiempo que perder. ¿Podemos hablar?, preguntó. No respondí. Me quedé en silencio. 5 minutos, Álvaro, solo 5. Le dije que se sentara en la cafetería del supermercado, que ahí no había mucha gente. Me seguía temblando un poco la mandíbula, no por nervios, sino por rabia contenida. Me senté frente a ella sin cruzar los brazos, sin poner barreras. Solo quería terminar rápido. Ella empezó con lo típico. Que no esperaba que yo reaccionara así. Que pensó que aún se podía hablar. Que le dolía que hubiera desaparecido sin una palabra. Una palabra, repitió como si eso fuera la gran tragedia. Le dije que ya habíamos hablado. Que en el banco, en la cuenta cerrada, en la mudanza, en el silencio, estaban todas las palabras que necesitaba. Pero ella no quería eso. Quería la conversación real, esa en la que se justifican, en la que explican por qué fueron infieles sin decir la palabra infidelidad. Y así empezó su discurso. Que el tipo con el que se acostó no significaba nada. Que fue un error. Que estaba confundida. Que yo también había cambiado. Que nuestra relación se había vuelto rutinaria. Que ella no buscaba a otro, sino que simplemente se sintió sola. Que necesitaba sentirse viva. Escuchaba todo eso como quien oye una lista de la compra, con la atención justa para no perderse ningún detalle, pero sin dar importancia a ninguna frase. Cuando terminó, me miró esperando una reacción. No se la di. Me limité a preguntarle, ¿te arrepientes porque me perdiste o porque te pillé? Tardó en responder. Se movió en la silla, incómoda. Las 2 cosas, dijo, pero ya era tarde para matices. Después cambió de tono. Se puso emocional, no llorando, pero sí más sincera. No quiero que esto termine así, dijo, como si no se diera cuenta de que esto ya había terminado hacía semanas. No estoy pidiendo volver, pero me duele que no quieras ni hablar. Le respondí que yo sí quería hablar, pero no con ella. Con la persona que yo conocía. Con la que me abrazaba en la cocina sin motivos. Con la que se reía viendo películas malas. Con la que compartí 10 años de mi vida. Pero esa persona ya no estaba. Y no la había perdido en un accidente. Se fue voluntariamente. Caminó hacia otro. Se desnudó con otro. Me mintió. Me escondió cosas. Y después de todo eso,
Pretendía que yo siguiera siendo el mismo. Que mantuviera la calma, que aceptara una conversación como si todo pudiera arreglarse con eso. Entonces me preguntó si la había dejado de amar. Le dije que no, pero que eso era irrelevante. Que amar a alguien no te obliga a quedarte cuando esa persona te destroza. Que el amor, sin respeto, sin lealtad, sin verdad, es solo una carga. Ahí ya no tuvo nada más que decir. Bajó la mirada. Se quedó en silencio. Y al final preguntó lo que temía desde el principio: ¿hay alguien más? Me reí, no por diversión, sino por la absurda necesidad de buscar simetría, de pensar que si yo también tenía a otra, entonces ya estábamos a mano. Le dije que no había nadie, que no necesitaba llenar el vacío con otra persona. Que estaba aprendiendo a estar solo. Que prefería el silencio de una casa vacía antes que la compañía de alguien en quien ya no podía confiar. No insistió más. Me pidió que le avisara si necesitaba algo. No le respondí. Se levantó, me dio las gracias por escucharla, y se fue. No la miré al salir. No la seguí con la mirada. Terminé el café, pagué, y salí por otra puerta. Esa fue la última vez que la vi. No hubo abrazos, ni perdones, ni promesas. Solo un cierre seco, duro, exacto. Como tenía que ser. El día que llegué a Madrid me bajé del tren con una maleta en la mano y la otra sosteniendo el móvil con las indicaciones hacia el nuevo piso. No sentí entusiasmo, ni miedo, ni ilusión, ni tristeza. Solo quería llegar, abrir la puerta, dejar la maleta en el suelo y sentarme a respirar en un sitio donde todo lo que me rodeara no tuviera memoria. El casero era un tipo seco, directo, que me dio las llaves en menos de 5 minutos y no me hizo preguntas. Le pagué los primeros 3 meses por adelantado, firmé lo necesario y me dejó solo. Era un apartamento de una habitación, cocina americana, baño mínimo y un balcón desde donde se veía un edificio gris. Me senté en la única silla que había en la cocina, la misma que después usaría como escritorio, comedor y lugar de lectura, y pasé los primeros minutos sin mirar el móvil, sin pensar en nada. Solo existiendo. Por primera vez en mucho tiempo, tenía esa sensación de que lo peor ya había pasado. No porque ya estuviera bien, sino porque al menos ya no esperaba nada más. No había sorpresas, ni verdades escondidas, ni decisiones pendientes. Todo lo que tenía delante ahora dependía de mí. Las primeras semanas fueron tranquilas. Me adapté al trabajo nuevo sin problemas. Los compañeros eran correctos, distantes, pero funcionales. Nadie sabía nada de mi vida anterior y no tenía ningún interés en contarla. Me levantaba temprano, desayunaba lo justo, caminaba hasta la oficina y volvía por la tarde sin demasiadas vueltas. Algunos días iba al gimnasio, no porque me obsesionara estar bien físicamente, sino porque necesitaba cansarme. Llegar a casa y no tener energía para pensar en todo lo que había pasado. No pensaba en Lucía todos los días, pero aparecía. No en forma de nostalgia o deseo, sino en forma de recuerdo incómodo. Como cuando pasas por una tienda donde solías comprar con alguien y te das cuenta de que ya no tienes por qué volver a entrar. No la bloqueé del todo. Mantuve su número en el móvil, pero silenciado. No porque esperara que me buscara, sino porque no necesitaba esa energía de borrar a alguien como si nunca hubiera existido. Ya no dolía de la misma forma. Dolía como duele una cicatriz cuando cambia el tiempo. Te recuerda lo que pasó, pero ya no sangra. Un día, meses después, me escribió. No era un mensaje largo ni cargado de drama. Solo me dijo que esperaba que estuviera bien, que se alegraba de que hubiera encontrado un nuevo rumbo. Lo leí en el metro, mientras volvía a casa, y no sentí nada. No rabia, no emoción, no respuesta. No lo contesté. No lo borré. Solo lo dejé ahí,
entre los demás mensajes, como parte de un archivo que ya no necesitaba abrir. No me interesaba saber si estaba con alguien, si lo había dejado, si había cambiado de trabajo o si lloraba por las noches. Su vida ya no era asunto mío. Y eso, más que cualquier venganza o castigo, era el verdadero final. El desapego completo. No por indiferencia, sino por dignidad. Con el tiempo volví a ver a amigos. No los de siempre, algunos nuevos que fui conociendo en el trabajo o en el gimnasio. No buscaba llenar ningún vacío, solo socializar lo justo. Algunos sabían que venía de una separación, pero no sabían los detalles. No me interesaba contar esa historia como si fuera una marca de identidad. Ya no necesitaba decir me engañaron para justificar mi estado emocional. A veces me preguntaban si no pensaba en volver a intentarlo con alguien, si no sentía que me merecía una segunda oportunidad en el amor. No lo pensaba. No porque me cerrara al mundo, sino porque todavía estaba construyendo mi espacio, uno donde pudiera volver a confiar en alguien sin tener que mirar cada gesto como una amenaza. No quería repetir patrones, ni saltar de una relación a otra como quien cambia de serie porque se aburre. Quería estar bien solo, y creo que lo estaba logrando. Un sábado cualquiera, ya en primavera, fui a visitar a mis padres. No lo hacía desde antes de irme. Me recibieron con la mesa puesta, como siempre, sin reproches, sin demasiadas preguntas. Solo alegría sincera de verme bien. Mi madre me abrazó un poco más fuerte de lo normal, y mi padre me palmeó el hombro como quien no sabe expresar lo que siente pero lo intenta igual. Comimos tranquilos, hablamos de todo un poco, y después de los cafés, mi madre me preguntó si seguía pensando en Lucía. Le dije que no. Que la historia ya estaba escrita. Ella asintió sin decir nada más. No hizo falta. Sabía que esa era mi forma de decir que ya estaba cerrado. Ahora, cuando pienso en todo lo que pasó, no lo veo como una tragedia, ni como una guerra, ni como una lección forzada. Fue una etapa. Una jodida, sí. Pero una etapa. Me tocó vivirla. Me dolió. Me rompió. Pero también me reconstruyó de una forma distinta. Más clara. Más consciente. Aprendí que el amor no se sostiene solo con tiempo compartido. Que hay traiciones que no merecen ser perdonadas, no porque uno sea rencoroso, sino porque hay límites que cuando se cruzan ya no permiten volver. Aprendí que uno puede amar y alejarse al mismo tiempo. Que dejar ir no es rendirse, sino protegerse. No sé si algún día volveré a enamorarme. No sé si voy a compartir piso con alguien otra vez, si voy a cocinar para dos, si voy a volver a sonreír al despertar con otra persona al lado. Pero ya no tengo prisa por saberlo. Porque por fin me siento dueño de mi tiempo, de mis decisiones, de mi vida. Y eso, después de todo lo que pasó, ya es más que suficiente.